Buenos días, chicos. Revisando sus trabajos, he detectado algunas fallitas a la hora de contestar las preguntas. Si, por ejemplo, nos dicen cuál es el intervalo que presenta la mayor cantidad de datos, tenemos que contestar en frase completa. El intervalo, en este caso, que tiene la mayor concentración de datos es de 27 a 32. Noten que su frecuencia absoluta es 16. A la hora de contestar, debemos decir que el intervalo que contiene la mayor cantidad de datos es el intervalo de 27 a 32, ya que 16 de los 50 datos se encuentran en ese intervalo. Ahora bien, si nos presentan o nos preguntan, cuál es el intervalo que contiene la menor cantidad de datos y nos piden que utilicemos la frecuencia porcentual como medio para discutir la respuesta, entonces debemos decir que solo el 2% de los datos se encuentra en este intervalo. No es necesario hablar del 2% de 100 porque ya nosotros asumimos que el 2% es respecto a 100. Pero a la hora de hablar de la frecuencia absoluta, sí es recomendable indicar 16 de cuántos son los datos en total. Porque no es lo mismo decir 16 de 50 que decir 16 de 500. Así que es importante aclarar 16 de cuántos datos. Otro de los problemas que estaban en la actividad número 3 y que se les pedía que contestaran era justamente los intervalos que presentaban mayor y menor concentración de datos. Notemos que para encontrar la mayor concentración utilizábamos la frecuencia absoluta y decíamos que 25 de los 100 datos se encuentran en ese intervalo. A la hora de buscar el intervalo que presentaba la menor cantidad de datos, vemos que el primer intervalo es el que está entre 134 y 151, es el que presenta la menor cantidad de datos, es decir, el 1%. Revisando la actividad 4, la primera pregunta causó bastante dificultad porque nos pedían que indicáramos a qué conclusión podemos llegar. Bueno, como están los datos organizados, no podemos llegar a ninguna conclusión. Ahora, si en la pregunta B nos piden que organicemos una tabla de frecuencia, ya si desarrollamos nuestra tabla de frecuencia podemos llegar a conclusiones como que 8 de los 30 datos se encuentran concentrados en el intervalo que va de 23 a 32, que es donde está la mayor concentración de los datos. O podemos hablar también del intervalo que tiene la menor cantidad de datos. Ahora podemos trabajar eso tanto con la frecuencia absoluta como con la frecuencia porcentual. Y el último problema de la actividad 4, me pedían el menor tiempo de espera de los pacientes. Eso lo podía buscar definitivamente con el mínimo, y el mayor tiempo, que sería con el máximo. Así que el menor tiempo era 21 y el mayor tiempo era 29. Y volvemos a lo mismo que desarrollamos en los problemas anteriores. El intervalo que contiene la mayor cantidad de datos es el intervalo que está de 12 a 17. Si lo teníamos que explicar con la frecuencia absoluta, decíamos que el 30% de los datos se encuentra en ese intervalo. Así que de esta forma podemos contestar las preguntas que se nos hacen, tomando en cuenta que siempre debemos contestar en frase completa. Si estamos trabajando con la frecuencia absoluta, sería bueno indicar cuál es la totalidad de los datos. Y si vamos a trabajar con la frecuencia porcentual, no es necesario hablar del 100% de los datos.